Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que están conectados. Acá estamos con Luna y me parece muy chévere que podamos conversar. O sea, es un seminario, pero dentro del seminario creo que nosotros somos la parte conversadita, ¿cierto? La parte donde pueden preguntar. Yo siempre he sido muy partidaria de ese trabajo de pares, de que los pacientes puedan preguntar, de que las mamás puedan decir, es que a mí también me dolió, a mí también me pasó, o la medicina también sanó a mi hijo, a mi familiar, a mí. Entonces, no, para mí es una experiencia muy bonita poder estar acá, ya que por las circunstancias pues no nos podemos ver ni abrazar, pero ya llegará el momento. Y compartir el conocimiento me parece re esencial porque creo que el conocimiento es una de las herramientas más grandes que tenemos los seres humanos para hacer restituir nuestros derechos. Claro que sí, Inés, y el conocimiento tiene que ser colectivo y tiene que ser para todos, y eso es una de las apuestas de la Corporación Clays, y por eso te invitamos a ti y a Luna para que podamos conversar en torno a su experiencia con el uso del cannabis medicinal. Entonces, empecemos por contar un poco la historia tuya, la historia de Luna, desde cuándo empezaron a medicar a Luna con cannabis medicinal. Cuéntanos un poco de eso. Y después hablamos también un poco de tu trabajo como activista y de la fundación. Claro que sí, muchísimas gracias. Para poder saber por qué llegamos al cannabis medicinal, nos deben de conocer un poquito. Entonces les voy a contar qué fue lo que pasó y por qué la ponencia se llama Transformando el dolor en amor. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Luna y la mía? Yo soy profesora y uno siempre piensa que las enfermedades o las cosas malitas son para el otro. O sea, ¿cómo yo como profe, 10 años, voy a pensar que una de las niñas de las que yo pensé que iba a ser mi alumna iba a ser una niña diferente? Y sí que es diferente, o sea, Luna es re especial. O sea, ella tiene una magia y creo que todas las personas que vienen al mundo con una condición de vida especial traen magia, o sea, traen como un secreto guardado. Lo que pasa es que mientras uno lo encuentra, hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Entonces Luna nace, entre comillas, una niña normal, lo que se llama en los estándares, una niña igualita a los otros, pero un día empieza a convulsionar cuando tenía 2 meses y medio y está hospitalizada 2 años y 4 meses. Casi que una parte grande de la vida, o sea, sus primeros días, sus primeros meses, sus primeros años los pasa en el hospital en una lucha entre la vida y la muerte. El año pasado que hicimos algo para una revista española, ellos me decían que eran las convulsiones para mí. Yo les decía que era un fantasma que me la atrapaba todas las noches y me la devolvía en las madrugadas, pero me la devolvía como una niña muy diferente. Me la devolvía con una niña con mucho miedo y pienso, si a mí me preguntan por la muerte, creo que lo más cercano que hemos estado es en una convulsión. En una convulsión simplemente la vida se va y tú no puedes hacer nada. O sea, hay un montón de gente viendo convulsionar a alguien. Están los que gritan, los que lloran, los que no hacen nada, los que se asustan y los que están pasando por su convulsión. Es un ataque y además es un tema de vergüenza. Cuando una persona que convulsiona tiene uso de razón, le da muchísima pena saber si se hizo chichi, si se hizo popó, si se cayó, si la miraron, si en ese momento perdió algo. Entonces también es un tema de mucha, mucha pena. Y en un país donde tiene un sistema de seguridad muy bonito, muy bien organizado, pero lamentablemente es muy, muy mal administrado, es muy doloroso vivir con una enfermedad, las mal llamadas ruinosas o catastróficas. Cuando algo pasa, cuando lo diagnostican a uno en este país con algo, es como si fuera una sentencia de muerte. Y uno tiene dos opciones. Uno, o dejarse morir. Dos, querer vivir y tener las herramientas. Y las herramientas para Luna en ese momento fue tener una mamá con mucha tristeza, pero muy empoderada en leyes. ¿Por qué aprendo de leyes? Porque un día llego a mi EPS a que me autorizaran una resonancia para saber qué pasaba en la cabecita de Luna después de que me la entregaron del hospital. Y me acuerdo que desde el segundo piso sale el gerente de la EPS y me dice, tú estás pidiendo la autorización para la niña que está desahuciada, ¿cierto? Me acuerdo que levanto mi mirada hacia él y le digo, pero no me pueden dejar morir la niña, hágame la resonancia. Y me dijo, no, eso es muy costoso y posiblemente perdamos la niña, perdamos el paciente. Yo me acuerdo que ese día mi vida se transformó entre el ser humano que soy y la leona que llevo dentro. Creo que me salió el instinto de mamá brava y le dije, tranquilo, que yo voy a volver, pero cuando yo vuelva yo creo que usted le va a hacer la resonancia. Me fui a buscar cómo funcionaban las leyes de ese país, me di cuenta que ese país tiene legislación muy bonita. O sea, cuando eso, por ejemplo, yo no conocía la ley 30 porque no era tema de mi interés,
pero sí leí infancia y adolescencia, sí leí el derecho a la salud, sí leí los derechos de los niños, sí miré lo que decía la Constitución y me di cuenta que las leyes son demasiado bonitas, lo que pasa es que no se hacen cumplir. Hice una tutela, le hacen la resonancia a mi hija y hace 3 años hicimos un cuento de las tutelas que había hecho en 12, 13 años y había hecho alrededor de casi 4.000 tutelas. O sea, que me dediqué a tutelar este país. También creo que la vida lo va preparando a uno. Después de tutelar este país de muchas maneras, llega el cannabis medicinal a la vida de nosotros y llega en el momento que menos lo esperábamos. El país hace 6 años sí hablaba de marihuana, pero hablaba era más que de marihuana, de marihuaneros. Del que está en la esquina mechudito que, está fumando, seguro acabó de robar o se está preparando para ir a robar. Entonces, eso es de callito largo. Entonces la marihuana, entonces ese estigma, esa marca que se le dio a la marihuana, entonces obvio, yo soy profe, ¿por qué estar la marihuana en mi vida? Para nada, porque yo soy mamá de una niña especial, soy profesora, traigo una vida, como dirían las mamás, por el camino derechito, por el camino correcto, y además hay un contexto de mucho dolor, porque hay un sistema de salud que ve convulsionar a una niña y recrimina y hace sentir culpable al papá al no autorizarle un medicamento, al no mandarle un examen porque simplemente es costoso. Entonces, pues esa no era mi opción. Y como yo nunca he fumado, así no me crean, todos dicen que yo fumo porque tengo tatuajes y piercing y porque tengo marihuana tatuada y eso. Entonces, como hace parte como el estigma. Si eres tatuado, fumas. Y si fumas, entonces eres ladrón, ¿cierto? O eres delincuente. Ya ese chip lo tenemos que cambiar porque soy una mamá marihuanera por extensión y marihuanera de corazón, de todo lo que usted quiera, de manos cultivando todo el tiempo, pero es por extensión con mi hija, ¿cierto? Pero amo la planta, la cultivo y aprendí, yo tuve una lección de vida con Luna, que tenía que respetar la diferencia, que si mi hija era diferente, yo lo tenía que entender, casi que a las malas lo entendí porque yo no podía comprender muy bien porque ella no hablaba, yo quería que ella me dijera mamá, también quería que ella fuera a la escuela y aprendiera, pero también con el tiempo fui entendiendo que Dios me utilizó de puente. ¿Para qué? Para que ayudara a otras personas. Y también me tocó aprender a respetar ese marihuanero que fue el que me enseñó a cultivar, esa persona que fuma y quería fumar o tener un muy buen bareto y por eso aprendí a cultivar. Entonces Luna ha estado en todo este tiempo, muchas veces en cuidados intensivos y en una de las veces yo le prometí que si ella se despertaba, pues yo le iba a regalar una organización, pero la organización tenía que llevar el nombre de ella, porque era un homenaje en vida. Por eso la fundación se llama Luna Valentina. Luego de que yo le hago la promesa, mi hija se despierta y yo constituyo mi organización. Entonces, bueno, seguimos trabajando con la organización, pero un mes después, Luna vuelve a caer al hospital por un estatus epiléptico. Recuerdo mucho que el doctor de ella me abraza una mañana, un sábado, y me dice, Inés, no tenemos nada más que hacer por Luna. Yo le decía, pero ¿por qué? Si este es un muy buen hospital, ustedes son especialistas, ¿por qué no le colocan algo? Llegó un momento hasta que le colocaban midazolam y la misma convulsión volví y la despertaba. O sea, pasa algo en la cabecita de ellos que la convulsión no reconoce medicamento, no reconoce absolutamente nada, ni siquiera la pueden llevar a un estado de coma porque ella misma trata de reaccionar, o sea, la misma convulsión empuja a que sigan haciendo ese ataque, a que sigan haciendo ese proceso tan doloroso. Entonces él me dijo, la vas a llevar a la casa, te vamos a enseñar a manejar un equipo de esos de anestesia para que la traigas porque le tienes que aprender, o sea, yo había aprendido a manejar respiradores, primeros auxilios, casi que a revivir a mi hija llegaba morada desde acá más arribita de la boca hasta acá el cuello. Yo decía, se me va a morir, o sea, muchas veces yo llegaba al hospital y los médicos me decían, te demoras 3 minutos más y Luna se muere. Entonces fueron 11 años de convulsionar, no recuerdo desde los 2 meses y medio un solo día de vida que Luna no haya convulsionado, todos los días. Entonces era también esa rabia mía. Y yo, Luna, pero es que no te rías tanto, te reíste, convulsionaba. Había un olor diferente, convulsionaba. Lloraba, convulsionaba. Dormía, convulsionaba. Íbamos donde estaban pintando una casa, convulsionaba. O sea, por todo convulsionaba. Entonces era esa impotencia. Y yo, Luna, pero si yo te di los medicamentos juiciosas, si ya te hicieron los exámenes, si ya mamá te cuidó, ¿por qué sigues convulsionando? Entonces como todo ese dolor y pasa uno como a ser un mendigo. Yo me sentía como en la IPS o en la EPS donde nos atienden pidiendo un favor, ahí venga, entrégueme el medicamento, ahí le hace el examen a mi hija y mire, por favor.
Entonces llega ese momento, Luna, no me jale, espere que Luna me robó. Llega ese momento en que yo no quiero pedir más un favor, yo quiero restituir mis derechos, entonces empiezo a hablar, o sea, empieza uno a tener voz, empieza uno como a salir de ese susto que tiene, de ese temor y como de esa culpa, yo porque traje una niña especial a mi vida, o sea, ¿qué me faltó? Entonces la gente empieza a hacerte sentir que es un castigo. Claro, es que mire, es que usted salía a parrandear, es que usted tuvo una pareja, o sea, siempre el otro te ve como un culpable y por eso creo que muchas personas cuando tienen una persona en discapacidad en su casa, la encierran, porque es un tema también de pena, de vergüenza, de me van a criticar, de dicen que eso es un castigo, que eso es que está pagando algo. Entonces yo empecé con Luna, yo soy profe, pero yo creo que ya la profe de mi casa es Luna. Yo ya no tengo como nada que enseñarle. Ella me enseña todo el tiempo, ella va marcando como la pauta de la vida, a qué horas quiere comer porque llevadita a su parecer, a qué, cómo se quiere vestir, a qué horas quiere salir a la calle, o sea, ella me va enseñando y yo simplemente me voy acomodando a ella. Luego de que ese sábado en el hospital el doctor me dice, vamos a hacer una cosa, vas a llevar a Luna a la casa y la vas a traer al hospital. Si tiene fiebre, si no está respirando bien o si se pone morada. Yo me acuerdo que yo le dije llorando al doctor y yo, si se está muriendo, porque si se pone morada y no está respirando bien, yo creo que se está muriendo en la convulsión. Me dijo, Inés, no tenemos nada más que hacer, le has traído todos los medicamentos. De hecho, uno de los últimos tratamientos lo habíamos traído de España, se lo ensayamos y no le sirvió. Pareciera que no tuviera como adherencia al medicamento. Yo toda curiosa buscaba en las redes sociales otros tratamientos en otros países y pues no era candidata por su sistema de defensas bajito. Bueno, yo me la llevé a la casa y esos 15 días convulsionó horrible, horrible. Y yo tenía una amiguita que fumaba mucha marihuana y era muy curioso porque yo le decía, Susana, ¿tú por qué fumas tanta marihuana? Y me dice, por la mañana para que me dé hambrecita, después del almuerzo para bajar el almuerzo y por la noche para dormir súper tranquila. Y yo, ¿y te funciona? Y me decía, sí, me relaja el sistema nervioso. Y yo decía, ay, ¿será que me está tramando? O sea, ¿está justificando la marihuana que fuma todo el tiempo? ¿O qué está pasando ahí, cierto? Y yo decía, tan curioso que tenga como una justificación para fumar. En ese momento yo me di cuenta que a ella le funcionaba, que a ella le servía, que para ella era importante, pero no era un tema relevante para mí porque pues la marihuana no estaba incluida en mi vida. Empezamos a hablar mucho y me dijo, Inés, imagínate que yo acá en Bogotá escuché que hay una doctora que le está dando marihuana a 3 niños. ¿Qué tal si tú ensayas? Y yo, no, marihuana no. Obvio no, porque yo soy una líder social, porque yo siempre he trabajado por los derechos de las personas, porque la gente me conoce como activista, entonces van a decir, a ver, la mamá de Luna viene, defiende un montón de pacientes, entutela un país, pero es marihuanera y la marihuana a su hija. O sea, yo como no tenía el conocimiento, por eso digo que el conocimiento es una herramienta muy poderosa, yo tenía mucho miedo y creo que conocimiento y miedo nunca serán una buena combinación. En todo caso, yo le dije, ay, yo no sé, dígale a la doctora que me llama, ella me llama y me dice, tú eres la pelada de las mariposas, ¿cierto? Porque entre otras cosas, mi cuerpo tiene 17 mariposas con una promesa que le hice a Luna el día que le prometí la fundación, que por cada año de vida yo me iba a tatuar una mariposa, representando la libertad, la vida, y porque los que saben de mariposas saben que la vida de la mariposa es muy corta. Entonces yo creí que Luna no me iba a durar, o sea, yo creí que Luna iba a morir prontamente, pero mire, aquí está, ¿cierto, Luna? Luna, saludos. Chao. Aquí está diciendo chao, diciendo feliz. Entonces yo empiezo a darle y al tercer día se le bajó la presión y yo, la verdad, yo pensé en abandonar el tratamiento. Porque yo decía, se le bajó la presión, mi hija está fría, algo está pasando, no le está sirviendo. Y mi teoría era, le están durmiendo la cabeza o le estaban durmiendo el cerebro, donde convulsiona. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasar de 11 años una niña convulsionar día y noche, hasta 300, 400 convulsiones, a decir un día, es que mi hija no convulsiona, es que mi hija no tiene ataques, es que Luna está pasando de esa marca de ser una niña casi que en estado vegetativo, porque Luna solo establecía contacto visual y decía muy pocas cosas, a tener una niña que es capaz de ir a la nevera cuando tiene hambre a buscar algo, que es capaz de decir chao, de decir amor, de decir mamá, o sea, para mí era muy duro entender esa transición que había tenido Luna, pero al noveno día Luna no convulsionó más. Y yo empecé a entender que si Luna no convulsionaba, algo pasaba. Eso sí, no sabía qué era lo que pasaba. Lo único que tenía claro era que Luna no convulsionaba, pero no sabía por qué.
Me acuerdo que la doctora toda linda ya me explicaba, Inés, uno tiene un sistema endocannabinoide, que la arandamida, que no sé qué, yo, nada. O sea, como no era tema de mi interés, como yo no soy médico, yo no podía entenderlo. Ya después me puse muy juiciosa a estudiar, a ir a conversatorios, a ir a un montón de partes y me di cuenta que era un tema demasiado bonito, o sea, que era una planta que yo me tenía que hacer a la idea que en el balcón o en el patio de mi casa yo podía cultivar la medicina de luna, que iba a llegar un momento en que yo podía cultivar la planta. Lo que sí no sabía era que iba a llegar un momento en que yo podía con esa planta reemplazar la pastilla de mi hija y hacer medicina. Cuando eso llegó, yo dije, no, ya me gané la lotería porque era como, yo ya no tengo que estar llorando en una EPS para que mi hija no convulsione. La planta que yo cultivo en mi casa es la planta que le da la medicina a mi hija. Cuando ella ella deja de convulsionar en enero. El 9 de enero Luna deja de convulsionar y en mayo está la marcha de la marihuana. Yo me acuerdo que yo prendo Teleantioquia y dice, mañana marcha mundial de la marihuana. Y yo le dije a un amigo, no fuimos. Y me dijo, no fuimos para donde yo, para la marcha de la marihuana. Me dijo, no te puedes ir a la marcha de la marihuana, ¿cómo se te ocurre? Y yo, sí puedo. Me fui, me voy a llevar a Luna. Y pues a todo el mundo le parecía lo más loco del mundo. Yo no puedo ir a una marcha de la marihuana donde hay un montón de humo, todas las sustancias psicoactivas existentes en el mundo mundial. No puedo hacer eso, pero mi rebeldía, yo decía, pues si mi hija no convulsiona, yo voy a ir a la marcha y voy a gritar que mi hija no convulsiona. Y yo creo que alguien me va a escuchar y luego le va a dar marihuana a su hijo, pero yo no dimensioné lo que iba a pasar y lo que iba, la implicación que tenía que yo estuviera en la Marcha Mundial de la Marihuana, en la Avenida Oriental, gritando con mi hija en la espalda, Luna no convulsiona. Caracol registra nuestra imagen, eso se vuelve un boom. A la siguiente semana, pues nos contactan los de la comunidad canábica, nos contacta un montón de gente, pero también nos contactan unos abogados que ya venían estructurando un modelo para poder atender en este país y nos hacen un regalo hermoso que se llama la Asociación de Autoaprovisionamiento de Cannabis Medicinal, Cannavida, que como aprovisionamiento es la única que hay en el país. Y ahí empezaron los médicos a atender otro montón de pacientes y nosotros asociar un montón de pacientes formulados por el médico con una supervisión química de un químico que hacía su fórmula, la preparación y a conseguir flores, flores de autocultivo, las 20 legales. Pero muchas veces no sabíamos de dónde llegaban las flores, entonces dijimos, pues cultivemos, venga, digámosle a esos que un día fueron los marihuaneros seguros parados en la esquina o en la casa, no sabemos de dónde salieron, pero ya venían cultivando, llegan a nuestra organización, a Fundalúa y a Canavía y nos enseñan a cultivar. Al día de hoy cultivamos todos los días de la vida. Yo tengo un amigo que dice, no conozco a alguien que germine más que tú. Estos días germinamos haciendo una sola tanda 300 y luego verlas, cómo ellas hacen su proceso de vida, cómo empiezan a salir. Y creo que el éxito de los cultivos está en hacer una escala. Entonces, de la germinación, del vegetativo, de tener unas en floración, otras secando, otras curando, otras transformadas y otras ya en los aceiticos. Entonces, cuando menos pensamos, teníamos un montón de gente trabajando con nosotros, haciendo un equipo para atender un montón de personas que nos necesitan. Yo siempre lo he dicho y soy una convencida de eso, que si la planta existe y tiene magia y da medicina, la vida no tiene por qué doler, o al menos no tiene por qué doler tanto. Me parece muy triste cuando uno no tiene hambre, cuando no puede dormir, cuando un fantasma que se llama convulsiones lo atrapa a uno de noche y de día, o cuando va a una quimio y lo único que puedo sentir durante la quimio, fuera de sentir mucho dolor emocional y dolor físico, es sentir ese dolor en el alma de eso que yo me estoy haciendo la quimio pero no mejoro, pero el poder tener un sistema de defensas más altico, el poder despertar de la quimio, puede que vomite, pero yo sé que los pacientes que toman cannabis no vomitan en la misma proporción y con el mismo dolor que vomita un paciente sin cannabis. El poder tener hambre, que es una cosa tan básica. Entonces la marihuana te da hambre, la famosa come trapo. Entonces el paciente ir a la quimio, tomar goticas antes, que el proceso no sea tan doloroso y después de la quimio poder volver a tomar gotas, tener hambre y poder dormir, son cosas que para personas que nos estén escuchando y nunca les ha pasado nada, son re básicas, pero es que la pelada está hablando de dormir, pero si tú no duermes te cansas, te da mal genio,
te duele, no rindes igual, no eres feliz, no te da hambre, o sea, pasan un montón de cosas porque dormir y comer es muy, muy importante. Entonces digo, ¿cómo no agradecerle a la vida el tener a Luna? Que Luna ha sido, como le digo, mi profe, ha sido una lección de vida. Yo creo que Luna ha marcado la historia de muchas personas. Muchas personas dicen, yo tomo cannabis desde que conocí a Luna. Y hay cultivadores que dicen, yo cultivo con más amor desde que me encontré a Luna en un parque, me jaló el pelo y me dio un beso. O sea, Luna ha marcado la historia de este país de una manera muy bonita porque se demostró que ser diferente no era malo, que Luna no había, ni Luna ni yo habíamos cometido ningún pecado al tener una enfermedad de alto costo, que lo único que nos había pasado era, no sabemos si fue suerte o mala suerte, algo pasó, pero Dios nos colocó algo para que fuéramos una lección para muchos. Creo que no hay una persona que conozca a Luna y no se enamore de ella. Es una niña especial, ¿cierto, Luna? Muestre. ¿Cierto, mi amor? Es una persona especial como muchas de este país o de este mundo, pero es doblemente especial. Ella tiene magia. ¿Y qué más? Que nos mostró que la planta le servía. Y el referente de ella ha sido referente ni siquiera en el país, en el mundo. Nosotros tenemos 384 planes padrinos en Venezuela. Padrinamos 2 organizaciones y 2 hospitales. Sagradamente Fundalúa tiene casi que por obligación que producir para Venezuela. Si no hace test para Venezuela, creo que yo sería inmensamente triste porque es un país que nos necesita y ha sido un ejemplo muy parecido al de Luna. Es un niño, Gabriel, que está con casco, con coderas y rodilleras, la mamá me contacta y simplemente yo le cuento lo que hago con Luna, mando 2 aceiticos, el niño deja de convulsionar y la mamá hace una red de muchas otras mamás. Y así ha sido en muchas partes. Así pasó en Brasil, pasó en Perú, pasó en Ecuador. Entonces pienso que teníamos que llegar sí o sí a la planta. O la planta llegó a nosotros o nosotras a ellas o simplemente nos encontramos en el camino. ¿Qué hacemos hoy? Cultivamos, atendemos pacientes óseos. En este momento estamos abriendo un club, la cosa más hermosa del mundo, va a ser el lugar más terapéutico, que desde la abuela hasta el niño de 3 años va a decir, lléveme, porque allá vamos a hacer masaje, vamos a tener el café, tenemos juegos, tenemos piscina, tenemos canchas. Es un lugar muy, muy bonito y muy sanador, porque yo creo que más allá del dolor del cuerpo está el dolor del alma. Está lo que se le queda a uno por allá que no es capaz de sacar y que necesita decírselo a alguien o ver a alguien que tiene lo mismo que uno. Yo necesitaba, en ese afán de no sentirme culpable por las convulsiones de Luna, ver otras mamás que me dijeran que sus niños también pasaban por lo mismo, pero ahora no es solo encontrar esas mamás, sino encontrarlas en el camino y brindarles una solución. Entonces, no, la planta para nosotros ha sido primordial. Por eso quería que habláramos del dolor transformado en amor. Nosotros somos así, llenitas de amor ambas. Muchas gracias, Inés. Qué bonito escuchar esa historia y que estés acompañada de Luna y nos puedas contar eso. Hay algunos saludos y algunas preguntas. Hola, Luna, ¿cómo estás? Hola, de aquí, ¿cómo estás? Mandando besos. Mandando besos. Hay algunas preguntas y saludos de todas las personas que nos están escuchando. En el seminario hasta ahora habíamos tenido una serie de intervenciones, pero todas, digamos, como respecto a lo académico, ¿cierto? Es muy importante para nosotros tener una experiencia como la de ustedes dos, que son 2 chicas muy guapas, unas guerreras que han logrado hacer todo lo que han hecho. Entonces, antes de empezar a conversar, chao Luna, antes de empezar a conversar con la gente y leer sus preguntas y sus comentarios, yo quisiera hablar un poco, digamos, respecto a una pregunta que me hacía un periodista esta semana y te la quiero remitir. Es que el señor me decía que qué es lo que tiene de particular la marihuana o la planta de cannabis respecto a otras, porque han habido momentos con el noni, por ejemplo, o con otras plantas que las han puesto como la panacea, la que sana todo, la que sirve para todo. Entonces todos tenemos que tomar noni. Ahora, ¿será que todos tenemos que volvernos marihuaneros? ¿O qué es lo especial que hay en la planta? Lo especial que hay en la planta, uno es que da medicina y esa medicina, uno de los compuestos que da, que son los cannabinoides, nosotros los tenemos en el cuerpo. Entonces lo que hace es activarlos.
De hecho, se activan una vez en la vida, se activan con la leche materna, pero como nosotros, lamentablemente, dejamos de tomar leche materna, entonces el sistema endocannabinoide lo que hace es quedarse quietico. Cuando la planta, su compuesto, que son los cannabinoides, vuelven a entrar al cuerpo y se activan con esos cannabinoides, entonces es cuando relajan el sistema nervioso y cuando llega esa sensación de calma al cuerpo, y por eso el cannabis sirve. A mí me gustaría también, Inés, que hablemos un poquito de cómo ha sido eh, este ejercicio de empezar a producir y además de hacer activismo y de generar una organización, porque digamos que hay muchas personas que nos escriben muy inquietas y que siguen nuestro seminario y siempre las preguntas están direccionadas a, pero entonces, ¿cómo hago para cultivar? ¿Y cómo es ese asunto legal? ¿Y cómo me organizo? Entonces, me gustaría que profundizáramos un poquito respecto a cómo ha sido generar organización en torno al cannabis medicinal, porque es doblemente difícil, ¿cierto? Primero juntarse y generar una organización para cualquier cosa que a uno se le ocurra en un país como Colombia es súper complicado, ¿cierto? De hecho, corre peligro la vida por el solo hecho de querer organizarse. Y más aún si es respecto al cannabis, que es una planta injustamente satanizada. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de la organización y de hacer activismo? Yo al principio les contaba que yo tuve que hacer casi que una escuela de leyes para poder aprender a defender a mi hija, ¿cierto? Para poder decirle a un país, venga, yo necesito a mi hija viva, usted tiene un código de infancia y adolescencia, tiene una constitución política, cúmplame. Cuando nos damos cuenta de que Luna necesita la medicina, pero no solo Luna, sino un montón de pacientes, revisamos la ley y en ley 30, artículo 2, 7 y otros artículos, nos damos cuenta que está el autocultivo y que Colombia es un país muy privilegiado donde podemos cultivar 20 plantas. Es que 20 plantas en marihuana es una cantidad muy grande. Y la ley nunca dijo, cultive 20 plantas pequeñas o grandes o medianas. La ley dijo, cultive 20 plantas, ¿cierto? Cuando podemos hacer un buen uso de la ley, cultivar las 20 plantas y luego transformarlas, creo que eso nos mete como entre la legalidad y la ilegalidad, pero también tenemos que entender que el ser ilegales, el poder transformar, porque ¿para qué les voy a decir mentira? Yo transformo y no lo debería hacer, pero a mí un químico, bajita la mano, me puede valer 2, 3 millones para hacerme una transformación para todos mis niños. Y yo tengo una maquinita que me regalaron unos canadienses, el químico me enseñó a transformarla y yo hago la medicina de mi hija, de los niños de Venezuela, la que sí es con fórmula magistral, sino la elabora el médico. Pero yo empecé a hacerla más por un acto de amor que de legalidad. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no voy a dejar morir mi hija cuando ya encontré la solución para sus convulsiones, esperando un registro INVIMA de un país que posiblemente llegue, pero que hay muchos intereses para que llegue. Yo hoy leí un artículo de la W donde decía que posiblemente en 2 años, si yo hubiera esperado los 6 años que llevo con cannabis y otros 2 son 8, posiblemente no tendría quien darle el aceite, porque lo más probable es que mi hija se hubiera muerto en un estatus epiléptico, porque ya los órganos se van aporreando, ya su cabecita cada vez tiene menos neuronas. Entonces, es decir, a ver, vamos a coger la ley, vamos a mirar ley 30 de autocultivo, vamos a mirar la 1543 donde dice que el médico por ética médica le debe formular hasta el último día de esperanza de mi vida, de la vida o de la vida de mi hija en este caso, el medicamento que necesite. Y ahí es donde empezamos, ni siquiera pensamos en una organización, en una asociación de cannabis. La misma vida y la situación nos empujó a constituirla para podernos cubrir y que no viniera la policía a quitarnos el medicamento y que no vinieran los entes gubernamentales a decirnos, vea, usted porque le está dando algo ilegal que ni siquiera tiene un registro en VIMA, pero por encima, y siempre lo diré, por encima de cualquier derecho, de cualquier tratado, va la vida en condiciones dignas de las personas. Yo lo único que hago con mi trabajo es hacer posible que mi hija esté viva y que un montón de gente esté viva y tenga una muy buena calidad de vida. Bien, ahora sí, entonces, Inés, empecemos a conversar un poquito con la gente que empieza a conectarse. Chao, Luna, con la gente que empieza a conectarse. Yo creo, William, que la pregunta que hiciste, ¿bajo qué ley exactamente puedo justificar mis 20 plantas? Justamente Inés acaba de conversar un poco sobre eso. Nos pregunta Juan Velázquez que si has tenido alguna dificultad al momento de transmitir la idea de que el cannabis es medicinal.
Todo el tiempo, desde que me griten en espacios públicos, marihuanera, drogadicta, irresponsable, usted está loca con todos esos tatuajes, por eso fuma, hasta que un fiscal, después de darme la marcha a la marihuana, me visiten a mi casa con el bienestar diciéndome que me iban a quitar a mi hija. Mi respuesta fue, hágale, llévesela, que ya no convulsiona, llévesela las gotas, eso sí, si se la va a llevar, llévese las gotas. Luego empezaron como en una investigación y fue muy bonito porque los neurólogos anexaron al juzgado las historias clínicas. Trabajo social decía que yo era una excelente mamá. El bienestar termina diciéndome, ¿cuándo nos vas a dar una conferencia en el bienestar para todo el personal para que nos contés de cannabis medicinal? Entonces ha sido un tema reeducativo, ha sido decirle al mundo, venga, venga, que es que a usted no le ha dolido y a mí sí, también es un tema de compasión por el otro y también de enseñarle. Yo al principio peleaba y yo, no, pero es que mire, mi hija necesita la marihuana. Cuando empecé a entender que era que la persona que me decía o me gritaba cosas no sabía nada del tema y tuve que como hacer un acto de humildad y decir, venga, yo le cuento. Cuando empezamos a contarle a la gente, a educarla, a invitarla a los conversatorios, a hacer capacitaciones, la gente va cambiando el chip y dice, ay, sí, ma, una crema para mi abuela. Entonces las abuelas son muy charras porque las abuelas dicen, ay no, para que no me digan nada en la casa, ese frasquito de marihuana, colóquele que es una esencia de vainilla. Entonces empieza como un tema de venga, yo lo educo así sea como por el ladito, ¿cierto? Entonces es el momento en que uno pierde el miedo y como le reitero, siempre lo voy a decir, el conocimiento es muy, muy importante. Bien, gracias Inés. Nos pregunta Angie López respecto a las concentraciones que usas. Las concentraciones las definió el médico, o sea, la doctora fue la que dijo, de hecho, los 2, 3 primeros años que tomó ni siquiera sabíamos qué le daban. O sea, se guiaban por la semilla y decían, listo, una semilla alta en CBD, porque ese era el mito que había, que para las convulsiones y las epilepsias refractarias servía la CBD. Cuando lo logran medir, cuando ya se compra un cromatógrafo y lo miden y se dan cuenta que, oh sorpresa, Luna no era de CBD, era de un porcentaje muy alto en THC, todos quedamos como, ay, mira, ¿qué pasó acá? Entonces, cuando ya se reglamenta también el THC, las concentraciones de Luna son un porcentaje muy alto de THC y poquito CBD, pero como la mamá es desobediente, entonces también le damos jugo de cannabis crudo, o sea, de la flor, de vez en cuando le damos una gomita de CBD o un postrecito. Pienso yo que entre más marihuana, en más presentaciones de marihuana la niña tenga, sin sobrepasarse, sino como una variedad y unos porcentajes considerables a su edad, a su patología, a lo que el cuerpo de la niña vaya pidiendo, es mucho mejor porque eso protege su sistema de defensas. Vea, a Luna le hacen cada 3 meses CD4, linfocitos, le miden todo el sistema de defensas. Luna no se baja de 1000, 1200. El sistema de las defensas de la niña con cannabis, perfecto. Bien, nos preguntan además como para complementar un poco esa respuesta sobre los métodos de extracción que usas. Nosotros extraemos en una maquinita que una máquina, pero mini, como las máquinas industriales de Canadá, que nos regalaron unos canadienses, y es una extracción en alcohol. Lo que hacemos es mezclar la flor, lo primero que hacemos es congelar la flor, se congela la flor 1 o 2 días, se congela el alcohol y luego el alcohol lo que hace es arrastrar la resina en la máquina y deja el alcohol aparte y la resina en el fondo. Y luego se mezcla con un aceite comestible según la proporción que el químico dice. Así se preparan las fórmulas magistrales. Utilizamos varios alcoholes que me parezca delicioso, ajonjolí, uvito, también las hacemos en coco, en aceite de almendras, en oliva. O sea, ha sido como un juego de sabores para los niños. Por ejemplo, yo me sueño con que los niños solo se puedan comer una gomita, un gusanito, una cosita bonita y listo, esa es su medicina. Y en eso estamos trabajando. Muy bien, gracias Inés. Qué bonito conocer esta experiencia y poder verte con Luna y ver todo el amor en el que se ha transformado tanto dolor. Si existe la planta, la vida no tiene por qué doler, eso decías ahorita. Qué bonito tener este tipo de experiencias en nuestro seminario. Muchas, muchas gracias por participar y pues vamos a seguir conversando un rato con la gente Claro que que están sí. comentando. Tienes un club de fans grandotote. Muchas gracias. Y la gente sigue preguntando, vamos, hay una pregunta de Haider Ceballos, yo creo que ya la respondimos un poco respecto a qué método de consumo le das a Luna y cómo haces para medir la dosis, pero a mí me gustaría conocer un poquito que me parece muy particular respecto a ese tema de los dulces, ¿cierto?
Sí. cada vez que Luna consume cualquier presentación de cannabis, ¿siempre es con un fin estrictamente medicinal? O digamos que el dulcecito también es porque los niños les gusta comer dulcecito, ¿cierto? ¿Cómo se maneja ese tema? Para las gotas sí somos muy juiciosos y es también una invitación a que siempre estén acompañados de un médico y de un seguimiento médico, porque estamos hablando de algo oral, de algo que luego va a ir a la sangre y que tiene recordación en el organismo. Entonces las gotas sí, si la doctora dice en la noche THC una gotica, dos de CBD y una en la mañana de CBD, eso se les da. ¿Cómo se hace? Se mide. Hemos tenido como la fortuna de que los laboratorios nos hayan dicho, nos dicen en algún momento, venga, le vamos a medir las gotas a Fundalúa, ¿cierto? Entonces sabemos que Luna tiene unas semillas, que nosotros somos muy creídas. Tenemos una semilla que se llama Luna CBD y sabemos que mide un 86% de CBD. Entonces sabemos que al prepararla con el químico en una dosificación, le tenemos que dar una o dos goticas, ¿cierto? Ya el médico es el que define eso. Pero de los dulces, sí, mamá, sí, irresponsable alcahueta. O sea, por ejemplo, a mí me llegan con una extracción de CBD puro o extraen una CBD y dicen, vamos a hacer gomitas. Entonces, con un chico que es muy teso haciendo comestible, le hemos mezclado CBD, le damos la gomita y es una locura porque te relaja a la niña, pero la pone, o sea, la pone relajadita, pero feliz. Entonces hemos ido como haciendo el seguimiento. Una vez alguien atrevidamente decía, y pues ahora, en este momento que estoy hablando, le doy la razón, que mi hija era que yo tenía Luna de conejilla de indias. Claro, si no fuera por los ensayos que hemos hecho con Luna y con otro montón de pacientes, no sabríamos si funciona, no funciona, si sí le podemos dar cannabis, pero ella es muy feliz con el cannabis en la presentación que sea. Muy bien, gracias. Eso responde entonces un poco, pero podemos profundizar en la pregunta de Oscar Cárdenas. Él dice que está en proyecto de cultivar cannabis medicinal y quiere que le recomiendes una semilla y cómo se puede conseguir. Bueno, primero que todo, pues tenemos que recomendar la semilla de Luna, obvio sí. Si quieren una semilla muy alta en CBD, nosotros tenemos Luna CBD que tiene un 86% de CBD, ¿cierto? Entonces sería muy, muy recomendable. Y pues yo necesito sostener mi organización, ¿cierto? Y yo todo el tiempo estoy conspirando. Y yo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me regala aceite? ¿Quién me regala frasquitos? ¿Quién me regala comida para los niños, juguetes? Y en esa conspirada y en esa conocida en el mundo, un día le escribí a un banco semillero de España que se llama Green Planet Seed Bank y ellos me mandaron unas semillas, o sea que yo manejo todas las genéticas de ellos, manejo índica, sativa, manejamos cáñamo, manejamos muchas proporciones, entonces si están interesados en una semilla, ¿y sabe cuánto vale? 12.000. O sea que mire, súper barata, entonces que me escriba por el interno y con mucho gusto nosotros le hacemos el domicilio. Ahí fue. Súper, súper. Nos siguen preguntando muchas personas respecto a las dosis y a cosas de las que ya hemos hablado, hemos abordado en preguntas anteriores, entonces no vamos a volver, sino que vamos a intentar poder tocar todos los temas tan amplios de los que podemos conversar con Inés y con Luna. Pero Nos sí quiero decir pregunta, algo ahí de las dosis antes de que avances. ok, ya, claro, claro, sigue. Recuerden que es un medicamento vigilado por estupefacientes, es un medicamento de control. No a todos les sirve ni las mismas dosis, ni la misma genética, ni la misma composición, ni el mismo medicamento. Es muy, muy, muy importante que tengan cuidado porque, por ejemplo, un paciente bipolar o un paciente con ideas suicidas toma una dosis muy alta de THC, el THC es el psicoactivo, lo que hace es activar, puede que eso desmejore su calidad en ese momento, o lo altere más, o le dé un ataque de psicosis, o pase algo en ese momento. Por eso es muy importante que todos los pacientes que lleguen y todas las personas estén primero vistas o formuladas por un médico. Acuérdese que de médico general para arriba cualquiera puede formular por ley 30 y por 1543 ética médica. Hay que tener eso en cuenta. Bien, nos pregunta Inés Germán Sánchez sobre las genéticas que recomiendas, según tu experiencia con Luna, para otras personas que también tienen epilepsia. A mí me gusta mucho, mucho el CBD, pero epilepsia por experiencia. En casi todos los pacientes hay que dar un poquito de THC. Entonces sería una genética que tenga los dos. Yo no sé por qué, si por conocimiento o por tradición o por simplemente alguien lo escuchó y lo replicó, porque se criminaliza el THC. Si el THC, por ejemplo,
para epilepsia refractaria es muy bueno, para dolor es muy bueno, para insomnio es muy bueno. Entonces también es preguntarle al médico qué tan conveniente es que se tome los dos compuestos, que para mí personalmente es lo ideal. Yo no separaría uno del otro. De hecho, la planta es tan sabia que los trae los dos. Bien, hay muchas personas interesadas en contactarte. Vamos, no en este momento, al final, vamos a dar todos tus datos para que puedan contactarte. Igual una persona seguramente de tu equipo de trabajo, aquí en los comentarios pueden buscar que acaba de publicar la página y nos dijo que próximamente había una página web que nos vas a contar en un ratico antes del cierre, porque pues me interesa cómo abordar las preguntas y los temas que las personas han estado preguntando, ¿cierto? Juan Velázquez, de nuevo, muchas gracias Juan Velázquez por estar tan activo en nuestro chat y en las sesiones de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Él nos pregunta, ¿puedes comercializar la transformación sin licencia? No la puedo comercializar, pero sí puedo hacer un intercambio como organización de base comunitaria. Me explico. Creería no, estoy segura, que el 90% de la producción de Fundalúa sale regalado, pero el 10% es intercambiado por comida, por juguetes, o la gente cuando nos da dinero por las gotas, lo que hacemos es reinvertir. Eso soy así toda comerciante. Por ejemplo, si la gente nos da plata por las gotas, lo que hacemos es comprar los frascos, pagar los servicios, comprar el aceite para transformar o pagar los domiciliarios para hacer posible que esa persona que lo pagó prácticamente apadrine 4 o 5 personas que le regalamos el aceite y se ha llevado hasta su domicilio. Bien, y eso, más que comerciante, yo creo que es un ejercicio de generar organización y de trabajo en comunidad y de trabajo en red, que es una de las cosas que queremos replicar desde Clays y hacerle, digamos, el llamado a todas las personas interesadas en el cannabis medicinal a encontrar esas organizaciones y esas redes y hacer redes cada vez, porque hablábamos, digamos, el jueves con los otros invitados, que es profundamente complicado competir contra las grandes multinacionales que sí son las que pueden tener las patentes y son las que pueden vender de manera legal. Entonces, esta opción que nos da Inés es muy bonita y nos pregunta a propósito de eso María Angélica, que si tú podrías asesorar a otras personas para replicar tu fundación en otras ciudades de Colombia. De hecho, en mi objeto social dice que yo puedo tener filiales en todo el país a nivel nacional e internacional. Es que nosotros lo colocamos en el objeto social porque nosotros decíamos, bueno, no podemos limitar a que la gente pueda tomar cannabis en el lugar donde estemos Luna y yo. Entonces me gustaría mucho que me contactaran, o sea, yo me sueño con muchas sedes de la asociación en todas partes y que toda la gente tenga en su balcón, en su patio, una o dos plantas, una en crecimiento y una en floración. ¿Por qué? Porque el poder tener la medicina dentro de la casa me parece perfecto. Si la gente nos quiere contactar, si la gente quiere la medicina. De hecho, por ejemplo, una de las camas de nuestra fundación, la gente se la puede tomar en jugo, o sea, regalada. Si usted quiere, y nosotros tenemos guardería verde. Nosotros germinamos todo el tiempo para intercambiar plantas, para que la gente se las pueda llevar. O sea, no hay nadie que no vaya a la fundación, ay, me va a regalar una planta. La gente ya sabe que se puede llevar su planta, sus semillas, su aceite. O sea, todo lo que nosotros tenemos es para el beneficio de la humanidad. Nos pregunta Julián Calle, ¿ha intentado cambiar gradualmente a porcentajes más altos de CBD? ¿Pero en Luna o en otras personas? Así la pregunta, si Julián no se puede aclarar o si no, pues respondemos en ambos sentidos. Pues sí he tratado de cambiar con Luna, ni siquiera intencionalmente. Yo creo que sin ninguna intención, con el único propósito de que Luna esté bien, porque si le damos porcentajes más altos de CBD, claro que sí, se los damos al darle una gomita de más, al darle una gotica. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, salimos a algún lugar donde hay aglomeración de personas, le damos una gotica más de CBD. ¿Sabe cuál es como el efecto secundario? Que le dé sueñito. Entonces la relaja muchísimo y en ocasiones empieza a babear, se le sale la saliva. Entonces trato de no darle mucho CBD para que no esté tan relajadita porque es una niña muy activa. Bien, nos pregunta David MP. Dice que tiene una pregunta para Inés. ¿Qué experiencia tiene con conocidos o pacientes con enfermedades cognitivas, más exactamente Alzheimer?
Quisiera saber cómo se podía hablar con la EPS, por ejemplo, para un tratamiento al respecto. A mí el tema del Alzheimer me parece un tema muy duro, pero a la vez muy bonito, o sea, se les olvida. O sea, a ellos se les olvida, pero alguien en una conferencia el año pasado decía, nunca se les olvidará sonreír. O sea, sonríen así no sepan por qué. En el Alzheimer el CBD lo que hace es un efecto de concentración y les trae a su memoria recuerdos y los ubica como en el tiempo y el espacio. Entonces me parece muy, muy importante empezar a ensayarle a los pacientes. Y sabes que yo tengo unos pacientes con Alzheimer que no les gustan las gotas, les gusta vaporizada, que ese tema también me parece muy chévere, porque mira que ellos olvidaron o en algún momento olvidaron que fumaron o que consumieron, pero en el momento en que les decimos, ¿usted fumó en algún momento a un paciente de Alzheimer? No, yo nunca fumé, pero su familiar dice, sí, le gustaba fumar. Y lo ponemos a vaporizar y trae algún recuerdo a su mente. Para nosotros ha sido muy, muy gratificante. Entonces, y de hecho, se han hecho estudios en el país que en Alzheimer es muy bueno empezar con CBD, ir añadiendo dosis bajitas de THC. Muy bien, Inés. Ahí ya casi vamos terminando, sin embargo, vamos a darle espacio a unas preguntas más, si estás de acuerdo en Claro que seguir sí. conversando otros minutos más. Por mí me Nos, tendrías acá todo el tiempo. hay algunas preguntas que digamos es bueno atender a ellas y dar claridades al respecto, porque uno a veces en la conversación empieza a usar palabras y empieza a decir, digamos, conceptos que muchas personas no tienen muy claras. Entonces, en ese sentido, César Augusto Cortés nos pregunta qué es una fórmula magistral. Es una fórmula magistral, es lo que toma cada paciente. Lo que se le hace a Luna, que no sabemos si le funcione a otro, pero es para Luna solita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el país ya hay colocado en las farmacias una fórmula magistral para epilepsia, que es una combinación que se hace mitad CBD, mitad THC. ¿Cómo puede acceder la gente a esa fórmula magistral? Tiene que ir donde el médico para que el médico certifique o recomiende que es esa fórmula la que el paciente necesita. Y luego ya se puede acceder a la farmacia. Por ejemplo, en nuestra organización, el químico verifica que lo que formule el médico sea lo que él prepare. Entonces, si el médico dice, démosle un porcentaje del 12% de THC y el 4% de CBD, se busca la planta, la genética que ya ha sido medida y sabemos que tiene esa proporción y se le prepara una fórmula para cada paciente. Okay. Nos pregunta Germán Sánchez, ¿qué laboratorio presta el servicio de medición de cannabinoides aquí en Colombia? Hay muchísimos laboratorios, en Sabaneta hay uno muy bueno para los que están en Medellín y en Bogotá hay otros, que si me escribe por el interno yo le mando los contactos de la gente de los laboratorios para que le hagan la medición, ya sea de flor o de aceite. Se miden ambas cosas. Muy bien, nos siguen preguntando con mucha insistencia tus contactos, las maneras de poderte contactar contigo, la manera de poder conseguir la semilla Luna CBD. En un momentico vamos a dar todos los datos de Inés, sin embargo, aquí en el chat, nuestro equipo logístico que está aquí a un ladito mío ayudándonos en esta transmisión está poniéndoles el link del contacto para Inés en las redes sociales y su página web y demás. Sin embargo, ella en un momentico nos los va a replicar. Vamos a hacer unas últimas preguntas, Inés, antes de irnos. ¿Cuál es la ruta para lograr la autorización de la EPS? ¿Solo se permite con médicos y especialistas que estén abordando el tema de cannabis medicinal? Bueno, la ruta es muy importante. Tenemos que tener claridad en algo, que las EPS en ese momento, en sus dispensarios o farmacias, no tienen el medicamento y no lo tienen por algo muy, muy puntual. No lo tienen porque el país no tiene registro INVIMA para cannabinoides o para cannabis medicinal. Mientras no haya registro INVIMA, no van a ingresar a las farmacias. Por ende, si no están puestos en los dispensarios, el médico no puede formular porque no hay una forma de comprarlo o de adquirirlo. En este momento, ¿cómo se hace en el país? Se contactan con nuestra organización,
nosotros tenemos médicos generales que no tienen una especialización en cannabis medicinal, pero sí tienen el conocimiento. Han hecho conversatorios, han hecho diplomados y han ido a capacitar a otros países. El médico formula, porque la ley se lo permite como médico general y con registro médico, y nosotros nos encargamos de que el químico nos haga una fórmula magistral y ustedes puedan tener el medicamento, ya sea en presentación oral o tópico, o por qué no flores. Por ejemplo, yo tengo pacientes con cáncer con metástasis que lo único que les funciona es un tecito por la noche o en su defecto fumarla o vaporizarla, y nosotros garantizamos que sean flores de nuestro autocultivo. Bien, Inés, nos llega una pregunta de uno de los invitados a este seminario que tendremos en la sesión de mañana. Él es Sebastián Mora, un investigador de la Universidad de La Salle de Bogotá, y él nos va a presentar un trabajo que tiene sobre cannabis medicinal y cáncer de mama, muy interesante. Pero entonces él te pregunta si has tenido experiencias con pacientes con cáncer, que él mañana hablará del tema. Pero solamente del tema de la investigación en la que él ha participado, y pues es un tema interesante del que le gustaría saber más y seguramente a muchas personas también. Muchísimo, si no, muchas gracias. Para mí es muy importante que él nos pregunte esto, porque el 40% de nuestra población, ya sea infantil, de la tercera edad o en edad normalita, como decimos, son pacientes con cáncer. En cáncer ha sido un tema muy interesante. Ayer fuimos a dar mercados a la Nueva Jerusalén y una señora que yo le dije unas goticas que me recomendó el médico, que es un radio 1,1 THC y CBD, la señora me decía, Inés, ya puedo dormir y yo no venía comiendo hace muchos meses y yo ya puedo comer. Entonces es muy, muy importante. Si bien es cierto que yo no les voy a decir, ay, es que cura el cáncer, pero sí sé que protege las células para que el tumor no se siga replicando, sí sé que les da hambre, eso sí lo hablo con conocimiento de causa, sí sé que les calma el dolor y pueden dormir, y para mí ya eso en cáncer es una ganancia inmensa. Bien, nos llegan muchas preguntas, muchos comentarios. Queremos excusarnos porque seguramente no vamos a alcanzar a abordarlos todos, pero tenemos otros invitados durante la semana en este seminario que van a seguir compartiendo con ustedes y respondiendo muchas de sus dudas. Vea esto tan chévere, Inés. Nos dice María Angélica, la planta de cannabis es muy difícil de estandarizar. Sus efectos son diferentes en cada persona. Por esta razón es importante registrar la experiencia propia y escucharla de otros para ir viendo. La planta tiene una sinergia con más de 420 componentes, THC o CBD. Es una discusión bizantina. Juntos trabajan haciendo posible una solución para infinidad de enfermedades. Nos hace ese comentario María Angélica y después nos dice en otro comentario, somos la pensativa y queremos ser tu filial. Entonces ahí te presento María Angélica Inés, Inés María Angélica, seguramente van a estar en contacto y van a poder conversar. Nos alegra mucho que pasen estas cosas en el seminario porque de eso se trata también, de generar lazos y de generar redes entre las personas que trabajan. Un saludito para María Angélica, y claro que sí, escríbanme en las redes sociales. Yo sé, mis asesores, tenemos 3 asesores acá en la fundación en este momento y están viendo todos los mensajes y los comentarios. Ténganos paciencia, siquiera 2 días y todos se los vamos a contestar. Por eso ahorita les vamos a dar nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Para nosotros es muy importante, lo poquito, lo mucho que sabemos, compartirlo y que así la planta pueda llegar hasta todas las casas. Bien, Inés, nos pregunta Andrés Felipe, así como hay impuestos a la DIAN, las grandes empresas productoras presentes en Colombia no dan una donación a tu fundación. No está por ley, pero allí habría un gran insumo para lo que haces por los demás. Esa es la esperanza que yo tengo en la vida y de aquí para adelante. Cuando las empresas empezaron a constituirse, me buscaron y uno daba una carta, un certificado como de convenio de que cuando ellos estuvieran operando nos iban a ayudar a nuestra organización. Como todavía las grandes empresas que tienen licencia no están operando, no hemos recibido las ayudas, pero yo tengo, no sé, yo soy muy confiada. Yo sé que cuando eso pase, cuando estén generando un ingreso, cuando tengan muchos aceites, mi organización va a estar llena de cannabis para seguir compartiendo y para ayudar a otras personas.
Bien, vamos con unas últimas tres preguntas. Mauricio Palma nos pregunta, ¿son muy costosos los estudios y mediciones del porcentaje de THC y CBD? No, eso está desde 100.000 pesos. Hay laboratorios que le cobran a unos 100, 120.000 pesos. De hecho, ya hay universidades como la Universidad de Antioquia que le hacen las mediciones a uno. Muchas veces las donan o la dejan a muy bajito precio. No son tan costosas. Bien, nos hace una pregunta al aire verso que si la clínica CANAP de la ciudad de Manizales puede otorgar fórmula magistral. No conocemos a profundidad el trabajo de CANAP, pero ellos han participado de nuestro seminario en versiones anteriores. Puedes contactarlo en sus redes sociales y en sus canales de contacto que puedes encontrar en la red muy fácilmente y les puedes preguntar a ellos directamente. Pero así lo hacen con fórmulas magistrales. De hecho, ellos son la primera IPS que está en el país. Lo que hicieron fue constituir su consultorio y tienen unos médicos fuera de que saben muchísimo, son demasiado humanos. Me gustan muchísimo. Yo amo a Canap. Me parece que tienen un saludito para ellos que deben de estar conectados. Tienen un trabajo muy bonito, muy profesional y sé que en algún momento este año vamos a hacer una articulación. De hecho, ya venimos en conversaciones con ellos. Bacanísimo, Inés. Qué bueno que podamos responder a muchas inquietudes de las personas que se conectaron hoy a esta sesión del seminario de cannabis medicinal de la Corporación Clays. Y está viendo nosotros de nuestros invitados que va a estar mañana acompañándonos. Él se llama Santiago, es un médico veterinario de la ciudad de Bogotá y nos pregunta si has tenido desde tu trabajo experiencias con animales también. Yo tengo varios pacientes perrunos y también gatos. Tengo uno en el poblado, o sea, en uno de los barrios de acá, que la mamá le dice el gordito cuando a él lo diagnosticaron con un tumor. La mamá así tatuada como yo, Aleja, ella me busca y me dice, Inés, yo creo que el gordito se me va a morir porque tiene un tumor, ¿yo qué voy a hacer? Y me mandaba unas fotos así con esa trompa y la cara toda triste. Y yo le dije, empecemos a darle en ese momento, pues hace 4 años no había casi investigación, no estaba como todo el boom. Yo le dije, démosle las gotas de Luna, porque yo soy re atrevida. Y yo creo que si Luna dejó de convulsionar, a él le va a servir. Ella me manda videos y es una cosa loca, de gordo corre por todas partes. En este momento sí empezamos dándole CBD y THC, pero en este momento lo tenemos con unas dosis muy altas de THC porque al transcurso de los años salió con un problema de cadera y la fisioterapeuta dijo que le estaba doliendo muchísimo. Entonces, antier le preparamos unas gotas con uno de los químicos, le preparamos unas gotas mucho más fuertes y le han caído muy bien. Muy bien, Inés. Muchas gracias a ti y a Luna por acompañarnos hoy, a nosotros, el equipo de trabajo de la Corporación Clays, y a todas las personas que se conectaron y estuvieron conversando con vos. Antes de terminar, de que cerremos esta nueva jornada, esta segunda jornada del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal, una última cosa que decirle a la gente, un último mensaje, digamos, respecto a la necesidad de juntarse, de organizarse, de ser berraquito y de trabajar desde el amor como lo han hecho ustedes desde Medellín. Sí, tengo algo para decirles. El eslogan de Fundalúa es amar es gratis. Amen mucho y cultiven todo el tiempo. Vea, usted cultiva y le voy a decir para qué cultiva. Vea. Le sirve para echarle las florecitas, por ejemplo, al champú. Le sirve para hacer aceite. Le sirve para alguien en la casa que fume, para que fume rico. Le sirve para una aromática. Y si usted no la va a utilizar, yo soy completamente segura que el cultivar se le vuelve una terapia y se le vuelve una responsabilidad, porque usted sabe que tiene que levantar, a echarle agüita, cuidarla, quitarle las hojas secas, que ver la transformación, el solo hecho de decir, ay, pero es que está cambiando, le están saliendo como unos pelitos, le están saliendo unas bolitas, mira las flores de tal color, el solo hecho de sembrar, de cultivar, de cuidarla, y más si a eso le añadimos el que sirva para medicina, todo eso es un ejercicio de autoestima, de amor, de solidaridad con el otro. No les dé miedo cultivar. ¿Cómo no nos da miedo tomar un montón de medicamentos que obvio le sirven? Mi hija todavía tiene algunos medicamentos, pero si tenemos la medicina en la casa, si sabemos que la podemos autocultivar, si es algo completamente natural, háganlo.
y si nos necesitan, estén seguros que si nos escriben o nos llaman, nosotros con el mismo amor que transmitimos al cultivar la planta y en agradecimiento a que mi hija no convulsione, les vamos a contestar y les vamos a ayudar. Nunca se pongan como limitante que no tienen el dinero, porque la planta se hizo para compartirla. Y si nosotros lo podemos hacer en la presentación que sea, nosotros se lo llevamos a su casa, se lo mandamos o venga y búsquenos. Cualquiera de las anteriores es muy válido para nosotros. Muchas gracias, Inés, por esta conversación de este ratico tan bonito que nos regalaste. A todas las personas que estuvieron escuchando. Antes de irnos, ahora sí hay mucha gente con muchas ganas de contactarte después, de hablarte por el interno, como has dicho varias veces, cómo te pueden contactar, tus datos de contacto en este momento. Sin embargo, nosotros hemos estado compartiéndolos aquí, pero es tu momento para que lo digas. Bueno, mi nombre es Inés Elena Cano y mi WhatsApp es 301-463-4595. Y tengo otro WhatsApp, que es el de la Fundación, 311-385-2333. Nos encuentran en Instagram como @fundaluba y en las redes sociales, en el Facebook, la fanpage, nos encuentran como Fundaluba Fundación. Y en el Facebook a mí me encuentran como Inés Elena Cano. Nos pueden escribir a la hora que sea, yo soy así súper nocturna. No se extrañen si un día les llega una respuesta, un mensaje mío a las 3 de la mañana. Como Luna toma un medicamento como a las 2 de la mañana, entonces nos acostamos tarde y tenemos un poquito el horario cambiado. Pero a la hora que nos quieran escribir, nosotros estamos ahí. Ninguna de sus respuestas o sus opiniones que uno dice, ay, no, es que tenía como una cosita más bonita para preguntar, pregunten lo que sea, que lo que nosotros hemos aprendido, lo hemos aprendido con dolor, pero con mucho amor y se los compartimos a ustedes en la misma medida, con mucho, mucho amor. Muchas gracias Inés y Luna por su amor y por contarnos este trabajo tan bonito. Estamos muy contentos de haberlos podido escuchar porque además es uno de los objetivos de nuestra organización. Nosotros, más allá de generar espacios de encuentro académico, nos interesa generar espacios de encuentro que posibiliten la construcción de redes y de comunidades propositivas y resilientes, así como Luna e Inés. Y además de eso, posibilitar espacios para contar las historias, porque estamos convencidos que contar estas historias como ejemplos de vida sirven, en primer lugar, para Inés y para Luna. Contar la historia una y otra vez hace que se vaya transformando cada vez más ese dolor en amor, ¿cierto? Que uno haga como una suerte de catarsis y se empiecen a sanar esos recuerdos terribles del pasado que pues van a seguir estando ahí, pero que se convierten en esas sonrisas que estamos viendo aquí a un ladito de nosotros, que las tenía fuera de la pantalla. Aquí están Inés y Luna felices, dándose mucho amor como siempre, y ese es el mensaje con el que queremos cerrar hoy también. Vivan en función del amor en sus casas y encuéntrenlos, por favor, de aquí al jueves en este Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Como les decía, mañana tenemos dos invitados muy especiales, el doctor Juan Santiago Acosta, médico veterinario, con una conferencia que se llama Medicina Veterinaria Cannabinoide, de la semilla al paciente, que estuvo por aquí viéndonos, nos está viendo, nos vemos mañana, Santiago. Y Juan Sebastián Mora, un biólogo investigador de la Universidad de La Salle de Bogotá, que nos va a acompañar con una ponencia que se llama Cannabis e investigación en cáncer de mama. Tenemos más para dar desde el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal, más invitados, síganos acompañando todos los días a las 6 de la tarde, no tienen que hacer ninguna inscripción, no tienen ningún costo. Quienes quieran las memorias de este evento nos pueden encontrar, nos pueden enviar un mensaje a esta página por mensaje interno con su correo electrónico, los tendremos en la base de datos y una vez terminado el seminario les enviaremos las memorias de este evento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a todas las organizaciones aliadas, Neotrópico, Grow Pharmacy, Azocanacol, Neurocicla, la Corporación Déjalo Ser, la Corporación Casa Taller, nosotros que somos la Corporación Clays, y a todos ustedes que se sumaron a esta segunda sesión de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal desde sus casas.
gracias al Ministerio de Cultura con su Programa Nacional de Concertación Cultural que también nos acompaña. Recuerden darle like a esta página de Facebook y activar las notificaciones para que no se pierdan los espacios en los que transmitiremos en vivo. Una vez terminado nuestro seminario internacional de cannabis medicinal, vamos a tener otros espacios educativos de distintos temas. Se viene un seminario taller de promoción de lectura para niños, niñas y jóvenes para que también estén muy pendientes. Inés, que es profe, y si también le interesa el tema de la promoción de la lectura, bienvenida para que nos divertamos y aprendamos cosas al respecto con la Corporación Centro Latinoamericano de Educación e Investigación, CER. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos mañana de nuevo a las 6 de la tarde. Chao a ustedes, muchas gracias. Y chao Inés, muchas gracias por acompañarnos hoy. Chao Luna. Chao, con todo el amor del mundo. Luna le manda besitos a todos. A Luna le manda besitos, dígale, uy. Uy. Chao, cuídense mucho, muchísimas gracias.